Muy buenas, jóvenes. Me he visto precisado a hacer un video corto para utilizarlo como complemento a los contenidos y a las explicaciones de ese trabajo que venimos haciendo en nuestra escuela didáctica, en donde ustedes están poniendo en práctica las competencias que estamos aprendiendo en la gestión financiera de los establecimientos educativos. Si bien ya en la clase pasada hicieron un adelanto que quedó pendiente de socializar, es importante que entendamos que hay algunos aspectos del presupuesto escolar que se tienen que tener en cuenta. Quiero que lo revisen para ver si se han mantenido dentro de lo que ustedes tienen. Tenemos tres escuelas. Una escuela que es asociativa o social, una que es privada y una que es pública. Y como ya hemos visto, hemos hecho la diferenciación en cuanto a los elementos que se dan en las distintas características de las tres escuelas. Por eso es importante en este momento entender que hay unos elementos que hay que determinar, y esos son los costos. Aunque ya les había pasado unos datos sobre la creación de la empresa, datos hipotéticos, con un balance de creación y de inicio, con un balance del año pasado, del 2024, y con unos supuestos de creación de la empresa, de la escuela. Es importante que entendamos que necesitamos trabajar unas variables como son las estructuras demográficas. Esto es lo que tiene que ver con la cantidad de estudiantes que vamos a trabajar. Ya vi que muchos de ustedes pues hicieron la matriz por grado, teniendo en cuenta pues la cantidad de población, los tamaños de los salones que iban a tener, cuántos estudiantes van a tener por grupo, si van a tener 30, si van a tener 25, si van a tener 10, dependiendo también del tema de los ingresos. Y eso lo han podido hacer, pues todos sabemos que los ingresos gruesos que llegan a las escuelas es más que todo en el caso de los privados, por ese número de alumnos, ese monto que pagan a través del número de alumnos por grado, y cualquier cosa que se pueda lograr a través de los manuales de convivencia, de todo lo que se establezca en el manual, se puede agregar aquí. El número en cuanto a los públicos, son las transferencias que recibimos de la nación, esas transferencias por estudiantes. Ahorita vamos a ver la lista un poco más detallada. Y en el caso de las escuelas asociativas o sociales, pues todos los recursos que se puedan captar por donaciones, o que podamos tocarle la puerta a las personas altruistas que comparten este tipo de recursos para la población más vulnerable. Aquí está repetido. Aquí está un poquito más ampliado, porque no solamente es el monto de la matrícula, también hablamos de la pensión escolar por grado. La pensión puede ser, decimos pensión, a veces es lo mismo que mensualidad, pero una pensión también se puede cobrar en 2 meses, 3 meses, y se denomina de esa manera. Hay una cuota de ingresos que tienen algunos colegios. No sé si ustedes han escuchado del Marymount, del colegio Parish, colegio británico. Todos piden una cuota de ingreso que solamente se paga una o sola vez en la vida, y que es una cuota bastante grande. Es como pertenecer a un club, una membresía que se paga y que no es devolutiva. Si el estudiante se retira, pues no es de vuelta. Si vuelve después de cierto tiempo, pues no tiene que volverla a pagar. En los públicos, pues ya habíamos visto esta parte. Tengo la diapositiva duplicada. En la anterior no le había agregado estos elementos. En el caso de no solamente los públicos recibimos transferencias, también podemos vender servicios
como habíamos hablado, de todo lo que tiene que ver con la concesión de la tienda escolar, si la escuela tiene una fortaleza que pueda vender capacitación, lo puede hacer por proyectos, y algunos ingresos más pequeños como son certificados, venta de certificados, de diplomas a las personas que van a solicitar este tipo de documentos que lo necesitan para su acreditación en la universidad o cualquier otro propósito, ya sea laboral o vinculante en otro tipo de negocio. Y bueno, aquí estamos viendo, aquí se me corrió esto, estamos viendo que ¿qué regula el MEN? El MEN regula pues todo lo que tiene que ver con las tasas anuales de los colegios privados. En el caso de los colegios privados, en estos que están aquí, tienen una libertad hasta cierto punto, pero el ministerio regula a través de la Secretaría de Educación todo lo que tiene que ver con la tarifa anual, que incluye la matrícula más las pensiones, ya sean mensualidades o cobros bimensuales, trimestrales o semestrales. También el MEN en los colegios privados regula todo lo que tiene que ver con transporte, alimentación, si aplican. Esos cobros pues deben estar consensuados, deben estar voluntariamente aceptados en el manual de convivencia por los padres. Les decía que hay una libertad en cierto sentido, pero que está vigilada, hay una vigilancia a través de la supervisión educativa. Todos los años se deben reportar al ministerio a través de la Secretaría de Educación los incrementos, ya sea que se sujeta al IPC o que los establecimientos educativos están haciendo inversiones significativas y están justificando de una u otra manera que van a mejorar la calidad, las comodidades de los niños al ensanchar un bloque, al de pronto construir más aulas o laboratorios, o construir un anfiteatro o un auditorio mayor. Todo eso se justifica para que la autoridad autorice ese incremento y es el que vamos a tener en cuenta para la elaboración del presupuesto. Con el tema de lo público, pues todos sabemos que todo viene del ente central, viene de la nación, y en el caso de las asociativas, pues el gerente tiene que ser un excelente captador de recursos, una persona experta en fundraising, como le llamamos nosotros en inglés. Bien, para el tema de los colegios públicos, es importante que tengan en cuenta esta escala. Yo le había dado una en clase, pero aquí está completa, porque en Colombia se trabaja diferenciando la población urbana de la población rural. Si ven, en la población rural hay un mayor monto porque el gobierno le ha dado una línea gruesa a apoyar este tipo de proyectos en las escuelas rurales. Entonces pueden tener en cuenta estos valores para los que están trabajando con el sector público. Aquí está bien diferenciado, si se dan cuenta que la básica primaria y básica secundaria son lo mismo, el mismo valor. Los colegios que tienen media académica, que no tengan técnica, pues le pagan un poquito menos, y aquellos que están con el SENA o que están articulados con una institución de educación superior para ofrecer formación técnica, pues reciben un poquito más. Importante el alcance de la ley, como les decía arriba, pues el ministerio reglamenta y utiliza las matrículas, cada colegio debe ver los registros de los costos en los libros, por eso es importante todo el tema de la contabilidad, y la Secretaría de Educación, a la que se encuentra escrita ese establecimiento, pues es la que va a llevar la supervisión de ese establecimiento educativo. La matrícula es un pago único anual que se hace, todos sabemos de eso, los que han estudiado en colegios privados, inclusive los que están en la universidad, y por lo regular es un costo del 10% de todo el pago anual. O sea, usualmente una matrícula no
debe superar lo que se paga en una mensualidad, atendiendo que se trabajan con base en 10 meses. La pensión, como lo habíamos dicho arriba, es el valor anual, pero que se puede dividir en periodos, que pueden ser mensualidades o periodos de 2 meses o 3, cobros periódicos que pueden ser, se pueden hacer otros cobros periódicos que pueden ser servicios complementarios, como transporte, alimentación y alojamiento, pero estos deben estar aprobados voluntariamente por los padres de familia. Si no, pueden tener algún tipo de repercusión o algún tipo de sanción los colegios que no se ajusten o no acaten esa medida. Aquí les explicaba lo que es la matrícula, es máximo, tiene que ser menor o igual al 10% de todo lo que son los cobros de los 10 meses de mensualidades o pensiones que recibe o que va a captar o cobrar en la escuela. El valor anual corresponde al costo de la mensualidad multiplicada por 10, que decíamos que todo se calcula con base a 10 meses porque hay 2 meses de vacaciones. Aquí vemos también que ustedes deben tener en cuenta para el tema de la contratación, la cantidad de horas que se van a trabajar, las jornadas, y los costos que le van a pagar a los profesores, ya sea que vayan a contratar normalistas, especialistas, licenciados, pero estas son las cantidades. Si van a contratar, hacer un contrato fijo a todo el año, o si van a tener de pronto algunos catedráticos por hora, que no es usual que se haga eso en las escuelas, pero aquí es bueno que ustedes tengan el parámetro que en transición se trabajan solamente 20 horas a la semana, y eso por 40 semanas, que son las semanas que se establecen en el calendario escolar, nos da 800 horas al año, o sea, un indicador de 800 horas al año. En básica primaria se trabajan 5 horas más, tenemos 1000 horas al año en esas 40 semanas. En la básica secundaria se trabajan 6 horas diarias, por 6 por 5 nos da 30 horas, y se deben cumplir 1200 horas, igual que en la básica académica, que no tiene contrajornada, mientras que la media técnica tiene una contrajornada que debe cumplir para que pueda ser certificada, ya sea con el establecimiento educativo que tenga convenio. Los costos ustedes los deben estructurar y deben tener pendiente el PEI, ese PEI ese PEI nos da una visión a dónde queremos llegar en 10 años, en 5 o 10 años por lo regular, es a más largo plazo, 5 o 15 años. Entonces cada año hacemos un plan anual para ir abonando a ese crecimiento, a ese posicionamiento de la escuela, y al elaborar el presupuesto debemos tener en cuenta todos los planes, programas que vamos a desarrollar durante ese año. Es por eso que ustedes tienen que hacer los supuestos, sustentarlos, cada cosa que vayan a invertir, de acuerdo a cómo hayan debatido o hayan entre todos discutido, lo deben sustentar en esa escuela didáctica que estamos preparando. Tanto escuelas privadas como asociativas buscan generar utilidades. Quizás hay un imaginario de que las sociales no deben generar utilidades, pues sí deben generar utilidades, pues ellas deben crecer, deben posicionarse, deben acumular utilidades de esas que captan por los socios o porque desarrollan algún tipo de inversiones adicionales o venta de servicios que le sirve para apalancar un poco más y oxigenar los ingresos. Siempre se busca tener utilidades para reinvertir cuando estamos hablando en el tema de lo privado y también en el tema de las escuelas asociativas. Al estructurar los costos también es importante tener en cuenta, como les había dicho arriba, el tamaño de las aulas. Si voy a ofrecer 2 jornadas, 3 jornadas, pues eso también me va a permitir aumentar la población. O si por el contrario lo que voy a hacer es tener grupos bajitos que no me permiten a mí tener un ingreso mayor, entonces puedo justificar una pensión bastante alta. Si voy a tener proyectos de bilingüismo y mis tamaños van a ser de 10, máximo de 10 estudiantes, pues
cualquier padre se sentirá atraído a tener a su hijo en una escuela en donde el tamaño de los cursos sean pequeños. Entonces, todos esos supuestos, todas esas consideraciones se tienen en cuenta y obviamente en la realidad también es así. Lo hacemos así, quienes dirigen colegios privados. Tengan en cuenta cuando vayan a estructurar la nómina que ustedes deben mirar qué tipo de profesional van a traer para trabajar con ustedes, cuánto van a necesitar para trabajar esas cantidades de horas a la semana que se trabajan y que vimos en la tablita anterior. Deben establecer también que por lo que le vayan a pagar a ellos, deben tener una apropiación por encima del 48% que se debe apartar y se debe considerar en el presupuesto y que obedece a las prestaciones. O sea, tiene que ver con el fondo de pensiones, con la salud de los maestros, con lo que se manda a la EPS, en el caso de acá, pues lo que con la EPS en que estén afiliados, y las apropiaciones que se deben hacer para primas y algunas bonificaciones que se dan durante el año y cesantías sobre todo, que es un salario al año. También es importante que en la estructuración de los costos tengan en cuenta todo lo que van a hacer en términos de contratación con terceros. Le llamamos tercerización, en inglés se dice outsourcing. Es cuando uno contrata algo que uno no quiere manejar. Yo no quiero saber nada de tener un vigilante porque yo no quiero estar armando la nómina que tengo solamente son de mis profesores, de la secretaria, de los coordinadores, de pronto el bibliotecólogo, el contador. El contador por lo regular se hace por tercerización. Y en todo esto, disculpen mi perrita, que mi esposa me vino a traer algo. El mantenimiento de abanicos, el desmonte de canchas, el desmonte de los patios. A veces cuando uno contrata a alguien afuera y ese rubro, ese concepto debe quedar bien claro en los gastos que voy a tener, en las inversiones. Más que todo esto es un gasto. Y debemos tener, aquí me faltó la N, las inversiones en equipamiento que vamos a hacer. Bueno, ¿cómo voy a crecer el próximo año? Necesito más mobiliario, voy a comprar equipo, voy a hacer algún ensanche, voy a hacer un bloque donde voy a tener 5 salones más para aumentar la población y tener más estudiantes, etcétera. Todas estas consideraciones las tenemos en cuenta siempre y cuando nuestros ingresos y todas las fuentes que vamos a tener de recursos pues lo permitan. Al estructurar los gastos también es importante que ustedes tengan en cuenta más que todos los colegios privados, los asociativos también, y los públicos lo tenemos, simplemente que nosotros no cobramos costos educativos porque todo viene del ministerio, pero los tres estamos enfocados a ofrecer una educación de calidad. Si podemos tener la oportunidad de certificarnos con una ISO sería maravilloso, pero todos le apuntamos a que el INFES nos considere como educación de nivel muy superior, A+. Y para establecer la cuota de matrícula, la cuota de ingresos, si es que somos privados y vamos a cobrar una cuota de ingresos, y esas mensualidades debemos considerar la percepción que tienen los padres de familia sobre nuestro servicio. Y en todo momento tener presente para hacer reinversiones y estar ubicando en este norte a la institución para adquirir ventaja competitiva, ganarle posicionamiento frente a quién, frente a la competencia. Debemos siempre pensar en esa competencia, de que no nos podemos bajar de nivel y que por el contrario cada año debemos subir más y más. Entonces, la estructura que ustedes van a hacer, aquí se me corrió esto, yo lo hice en Canvas y lo pasé a PowerPoint. La estructura que ustedes van a hacer
en el presupuesto que vamos a socializar ahora en la próxima clase es hacer un listado de los ingresos operativos, todo lo que tienen que ver por el giro del negocio, y los ingresos no operativos, las ventas y los recursos propios que captemos por otros proyectos o por otro tipo de estrategias. Veía, por ejemplo, en el caso del ingeniero que estudia con nosotros, Egea, que en su escuela él está arrendando los espacios para establecimientos de educación superior en los tiempos muertos. Es una estrategia maravillosa de captación que ayuda más que todo a incrementar los ingresos que pueden ser invertidos para el funcionamiento de la escuela, en sus gastos de funcionamiento y en sus inversiones, pero en el caso de los colegios privados debe generarse una utilidad. Y obviamente también en los colegios sociales, asociativos, esta utilidad pues debe servir debe tener un margen bastante grande o al menos razonable para que la escuela del año siguiente pueda seguir haciendo reinversiones y le pueda girar algunas utilidades o un monto significativo de utilidades a los socios o dueños. Aquí les dejo congelado un poquito la fuente y creo que este video les puede servir para darle una pincelada, darle una revisión a lo que ya tienen. Vayan estructurando por favor todo lo que tiene que ver con el PI, la misión, visión, lo que les expliqué allí en la actividad que está en Brightspace, que es donde vamos a subir los entregables, y arrancamos la próxima clase con esa actividad para una vez que tengamos todo bien claro, hayamos hecho las precisiones, pues vamos a ver cómo este presupuesto lo llevamos a células pequeñas, mes por mes, que también es otra presupuestación, pero este es el presupuesto anual de gastos e inversiones, de ingresos, gastos e inversiones que hace todo establecimiento público y que obviamente, como lo acabamos de ver, en los privados y en los asociativos debe generar utilidades, debe generar rentabilidad, ya sea para los dueños o para la reinversión en el mismo proyecto, como se hace en lo social. Muchísimas gracias, nos estamos viendo prontamente.